Gracias a ustedes y bienvenidos a quienes se suman ahora a Minuto 1 aquí en la pantalla de C5N. Esta noche, como todas las noches, vamos a dedicarnos al debate, al análisis y a la investigación sobre la realidad. Lo que hoy vamos a exponer, lo que hoy vamos a mostrar son las contradicciones en las cuales incurrieron los funcionarios del más alto nivel del gobierno a la hora de enfrentarse a la prensa para hablar de lo que ya es un tema de escándalo internacional. Y lo que invitamos a todos ustedes a discutir con el hashtag de vuelta, nuevamente, porque la verdad que ya se ha instalado en sectores importantes de las redes sociales, hablar de esto como hemos hablado aquí, en los términos en los que hemos hablado aquí en Minuto 1, como el choreo argentino. Esta situación, la situación que atraviesa el gobierno nacional es de máxima alerta, de máxima alarma, al punto de que el presidente de la nación está prácticamente guardado bajo 7 llaves en una pecera secreta en algún lugar que no conocemos. El presidente no enfrenta a la prensa, no aparece por temor a que alguien le pregunte, aunque sea al pasar, por este escándalo que protagoniza su familia, pero que protagoniza él básicamente, que no se trata de su relación con su padre, no se trata de la trayectoria del grupo empresario, del grupo Macri desde los años 70, cuando empezó a usufructuar de sus relaciones con el Estado, distintos signos, por supuesto, militares, civiles, radicales, peronistas, menemistas, kirchneristas. La verdad que la trayectoria del grupo Macri hoy no es lo que está en el centro de la discusión. Lo que está en el centro de la discusión es un conflicto de intereses flagrante de una decisión que tomó el gobierno nacional, el gobierno de Mauricio Macri, en favor de la empresa que hoy tiene como usufructuarios finales, como beneficiarios finales, al propio presidente Macri y a sus hijos, tomada ya con ellos en el gobierno. No es historia antigua, no es algo que haya pasado, sino que es algo que justamente caló tan profundo en la sociedad, con la tensión con la que está concitando en todos los sectores sociales y políticos, precisamente porque es algo de la más estricta actualidad. Esto es de la más estricta actualidad y no tiene por ahora parangón en nada que haya ocurrido hasta ahora durante el gobierno de Mauricio Macri. Mariano Hamilton, buenas noches. ¿Qué tal, Ale? Buenas noches, ¿cómo te va? Así es, estamos todos azorados y esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y como bien decís vos, vamos a arrancar primero con las repercusiones que tuvimos en el mundo. A ver, Fabri, allí tenemos la CBS esta mañana, el tablero de la corrupción. Argentina, ayúdame Ale con la traducción. La fiscal argentina busca aprobación para investigar al presidente. Y ahí dice, escándalo en Argentina, demanda de investigación sobre Macri. Esto es Le Figaro. Estamos repasando los principales diarios del mundo. Es desde ahora Guardian. Ves The Guardian, el británico, el presidente argentino acusado de conflicto de intereses. El New York Times con una fiscal que busca aprobación para investigar al presidente. Aquí el CBS, el canal CBS, la cadena CBS de noticias estadounidense, que lo parangona con otros líderes mundiales que están bajo la lupa por corrupción con las empresas de su familia. Sí, también fue muy castigado en España en estos días, tanto en el diario El Mundo como en El País, fue muy castigado con esta situación. La situación es muy, pero muy tensa adentro del gobierno. Ayer tuvimos a diputados debatiendo aquí, hoy fue otro día de debate en la Cámara de Diputados. El tema era los riesgos del trabajo, los accidentes de trabajo, un tema estructural, trascendental para la vida de todos nosotros, cotidiana. Sin ir más lejos, un gomero de la línea 365 allá en zona norte murió aplastado el fin de semana en términos de riesgos del trabajo. Ahora, la sesión de diputados de riesgo de trabajo estuvo copada por el tema Correo. ¿Por qué?
porque todo el arco político está pendiente de esto, del mismo modo que los medios internacionales mostrábamos recién también lo están. Es un tema, un escándalo que el gobierno no puede contener de ninguna manera. Hasta sus canales, sus periódicos, sus diarios, sus medios oficialistas están tratando el tema, tratando de estructurar una defensa junto con los portaestandartes del discurso oficial, y la verdad que lo que no han logrado es que la gente deje de interesarse en esto. Lo muestra la repercusión en redes sociales, lo muestran los sondeos de opinión que se hicieron desde el lunes de la semana pasada cuando esto estalló, y lo muestran también por ahora los niveles de audiencia que tienen los programas que tratamos sobre esto. Que haya sido una deuda reclamada durante el gobierno anterior fue uno de los caballitos de batalla de los funcionarios del gobierno a la hora de justificar. Dicen, esto es culpa del kirchnerismo. Como todo el resto de las cosas que pasan con la economía, este escándalo de el presidente haciéndole una quita del 98,3% sobre la deuda concursal a la empresa del grupo familiar del presidente, también es culpa del kirchnerismo. ¿Por qué? ¿Cuál es el razonamiento? Y que el kirchnerismo durante estos años, estos 12 años, no reclamó el pago de esa deuda. Si me permitís, Ale, lo que sería interesante para poder aclarar esta cuestión es que si efectivamente esto era responsabilidad del kirchnerismo, hubieran denunciado al kirchnerismo que no había resuelto este asunto en los 12, 14 o el tiempo necesario, los 17 años. Ahora bien, si vos, a espaldas de la sociedad, haces un acuerdo, porque esto recordemos que se firmó en junio del año pasado, no se firmó, claro, no se firmó hace 10 minutos. Aún así, aún cuando el kirchnerismo haya demorado o no, lo que usted está a punto de ver es una prueba de que antes del kirchnerismo, cuando no existía esa palabra, ya le estaba reclamando un presidente de la nación el pago de la deuda por el correo al grupo Macri. Esto es la portada de La Razón del año 2000. Me encontraste en un tacho de basura, ¿no? Bueno, más o menos. No hay archivos digitales de esa época, al menos de este diario, y este es la edición del 17 de marzo del año 2000. Y fíjense lo que dice: de la Rúa intimó a Macri a pagar el canon del correo. Debe 92,4 millones de pesos dólares en ese momento, que son justamente parte de los 296 millones de pesos dólares que dejó debiendo cuando entró en concurso en el año 2001. Hamilton ya había contado cuando hizo la línea de tiempo, claro, acá, que en el 99 dejaron de pagar el canon. Apenas 2 años lo pagaron. Exactamente, los 92,4 millones de pesos correspondían a los últimos 6 meses, porque esto era lo que había acordado el grupo Macri a pagar semestralmente al país por diferentes cuestiones. Pero las contradicciones del elenco oficial a la hora de defenderse de este escándalo están a la orden del día. Y lo que usted va a ver ahora es una recopilación de las más graves, las que pueden llegar incluso a disparar nuevas investigaciones judiciales. Recordemos que ayer los invitamos a debatir con nosotros bajo el lema de Macri imputado, porque ayer ya el fiscal Juan Pedro Soni hizo un requerimiento de instrucción para iniciar una investigación penal respecto de Mauricio Macri, de Oscar Aguad y de Juan Carlos Mocoroa, el ignoto, completo desconocido que puso el gancho a este acuerdo ruinoso para el Estado. Bueno, ellos 3 ya están imputados en una causa penal. Ahora, lo que ustedes van a ver son contradicciones en público de funcionarios de altísimo nivel del gobierno que a partir de esas contradicciones precisamente pueden empezar a ser investigados por la justicia federal también. El primero de ellos es quien está hoy en boca de todos, quien de hecho ayer se comió una reprimenda terrible a puertas cerradas por parte del bloque PRO en el Congreso de la Nación. Terrible, digo, He estado en contacto con diputados de la coalición gobernante que me dijeron que fue prácticamente un reto escolar lo que sufrió Aguad por la cantidad de macanas que derivaron en este escándalo. Pero Aguad, en conferencia de prensa, decía estas cosas. Jamás consulté este tema con el presidente, porque el presidente tiene vedado por ley interesarse por cualquier cuestión donde algún familiar esté involucrado en el tema. Y lo único que pidió es que tratáramos de solucionarlo con la participación de los 3 poderes del Estado. Jamás consulté este tema con el presidente y lo único que pidió es que tratáramos de solucionarlo.
usted escuchó bien, pero no es que nosotros hayamos editado ni buscado durante horas y horas de audio de Aguad esta contradicción. Esta contradicción fue en público y con pocos segundos de diferencia. Y lo que dijo es: nunca le pedí opinión al presidente, pero me dijo. ¿Qué se lo dijo? ¿A través de un medium? Sí. ¿Cómo tenemos que interpretar esto? Es un clásico, nunca le pegué una cachetada, no le pegué una cachetada, pero no lo volvería a hacer, es más o menos esto, es esa excusa más o menos infantil que uno puede hacer para tratar de justificarse frente a sus padres. La número 2, Laura Alonso, contradicción número 2, Laura Alonso, jefa de la Oficina Anticorrupción. Interrogada sobre este escándalo por una radio, luego de haber estado guardada varios días, dijo lo siguiente sobre si la consultaron o no antes de avanzar con este acuerdo. ¿Podría haberse sugerido que el Ministerio de Comunicaciones consultara previamente a la oficina antes de firmar el acuerdo? Lo que pasa es que, a ver, yo sugiero que siempre que hay una situación, el mismo funcionario cuando asume y cree que podría estar en una situación conflictiva, que puede haber un corrimiento de los deberes éticos o un límite muy delgado, porque vos sabés que las cuestiones de la legalidad y la ética en general van en una zona muy gris. Yo creo siempre que es importante abrir el paraguas y llamar a la Oficina Anticorrupción. ¿No hubiera sido saludable que consultara? A mí me parece que siempre es saludable consultar. Es saludable en términos institucionales, no personales, ¿no? Habría sido saludable que me consultaran, dijo Laura Alonso. Usted interpreta lo mismo que yo, que no la consultaron. Cuando alguien dice habría sido saludable que me consultaran, más allá de que sepa conjugar el subjuntivo, el condicional o no, lo que está queriendo significar es que no lo consultaron. Bueno, esto que van a ver ahora es el registro de audiencias donde consta que efectivamente sí la consultaron a Laura Alonso. El 16 de mayo el Estado pidió la audiencia de conciliación a la Cámara donde se iba a hacer el acuerdo ruinoso para el Estado. El 23 de mayo Jorge Irigoyen hace el pedido, ahí lo tienen. Jorge Irigoyen hace el pedido de audiencia a Laura Alonso. 23/5/2016. Ahí tienen Jorge Irigoyen, que es el presidente del Correo Argentino, estatal, el Correo Oficial actual, pero que también era el jefe del Correo cuando lo manejaba SOCMA. Le pide la audiencia. La audiencia se concreta el 3 de junio a las 11 de la mañana. El 28 de junio fue la audiencia donde se cerró el acuerdo este. O sea que le preguntaron a Laura Alonso. Laura Alonso sí se reunió con el CEO del Correo. Esto usted ya lo sabía porque nosotros ayer aquí mostramos este mismo documento. Lo que no habíamos hecho es mostrar hasta qué punto la jefa de la Oficina Anticorrupción angelicista se contradice con el papel donde consta la audiencia que celebró con el presidente del Correo Argentino. Notable, ¿no? Contradicción número 3. Antes tenías, Ale, había un detalle que obviaste, que es en qué se está ocupando la Oficina Anticorrupción. Sí, es un detalle que no podemos dejar de pasar por alto. Para que usted vea que Laura Alonso es una persona que se ocupa de los temas trascendentes, hoy dio una capacitación a funcionarios públicos sobre cómo registrar online los obsequios que reciben. Tema de máxima urgencia en pleno escándalo por el correo. Hashtag transparencia, dice Laura Alonso. Notable. El jefe de gabinete, Marcos Peña, habló hoy en una radio oficialista con periodistas que le preguntaban por la fiscal. La fiscal, Gabriela Boquín, es la que puso entre la espada y la pared al gobierno nacional con su dictamen. Un dictamen que no hace más que mostrar el análisis financiero que hicieron la Procuración General de la Nación sobre un acuerdo perdidoso para el fisco. ¿Qué decía Marcos Peña sobre la fiscal en medio de descalificaciones hacia la fiscal, amenazas que está empezando a recibir la fiscal, epítetos que la llaman que si es afín al gobierno anterior, que si no lo es, que dónde daba clases de Derecho? Con la doctora Boquín, la clase de Derecho en la Universidad Católica de La Plata. La doctora Boquín es graduada de la Universidad Católica de La Plata. Tiene una trayectoria en el fuero comercial
que no está ligada en absoluto al kirchnerismo. Quizás por eso es que más calan los dardos sobre ella, es que más están interesados en destruirla anímicamente, profesionalmente, hasta familiarmente. El jefe de gabinete sutil se hacía partícipe de ese hostigamiento general. Escúchelo. Surge por una disidencia de la fiscal que no va a la audiencia donde van las partes. Es un dato interesante, ¿no? ¿Por qué no va? Si tiene que justamente intervenir en ese proceso. ¿Hubo especulación política? Y probablemente esto es una operación que viene de mucho tiempo, reservada. Lo que está en juego es otra cosa, que es realmente poner en marcha un país devastado por la corrupción, la desidia, la ineficiencia. Los que hicieron ese perjuicio se rasgan las vestiduras planteando como generando una sospecha, porque la verdad que el presidente Macri podría estar haciendo otras cosas, tenía una vida, le digo, nos metimos en esto todos hace algunos años porque creíamos que hacía falta gente nueva haciendo las cosas de una manera distinta. Bueno, si quieres le agradecemos, no sé, hacemos una ronda de oraciones. Es el jefe de gabinete. Bueno, más allá de la pobreza argumental, usted note hasta qué punto lo que antes decían que hacía el gobierno anterior de señalar jueces, fiscales, de que tal fiscal es pariente de tal, de que tal juez es... Bueno, a esta fiscal intenta mostrarla como alguien que no se ocupó de su trabajo. Dice, ¿por qué no fue a la audiencia? Si ella tenía que marcar su disidencia ahí, ¿por qué no fue a la audiencia del 28 de junio donde a puertas cerradas acordaron esa quita del 98,3% de la deuda? Una deuda que el Grupo Macri, si esto se aprueba, va a pagar en cuotas hasta 2033, cuotas de monedas hasta 2033. 25.000 pesos por mes paga el Grupo Macri por el muerto que dejó en el correo. ¿Sabe por qué no fue la doctora Boquín? Sí, lo sabe. Porque no la invitaron. Ayer en exclusiva Minuto 1 mostró este documento. Este documento es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial citando a la audiencia de conciliación de montos. Y ahí están todos los citados. Vean, Correo Argentino sobre concurso preventivo, juzgado número 6, Secretaría número 11. Atento a lo solicitado en el escrito que antecede, se convoca a la concursada, o sea, Correo Argentino Sociedad Anónima, al Estado Nacional y a la Sindicatura a la audiencia a celebrarse el 28 de junio a las 11 horas. ¿Está la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ahí? No. No fue citada por el juzgado que hizo la citación. Por eso no estaba. Y los que estaban de la sindicatura no firmaron el acuerdo. Estuvieron, vieron, cuando vieron lo que se iba a firmar, pusieron pies en polvorosa, como se decía antes. Hoy la fiscal Boquín sacó un comunicado aclarando esto en la línea de este documento. La fiscal general Gabriela Boquín publicó este comunicado. En relación a la causa Correo Argentino Sociedad Anónima, ante las manifestaciones de miembros del Gabinete Nacional en relación a que no habría participado, no obstante haber sido citada por la Sala B de la Cámara, de la audiencia de la fecha 28 de junio, en la cual se acordó la propuesta impugnada en mi dictamen del 30 de diciembre, comunico que jamás fui convocada a dicha audiencia y que los únicos citados a participar fueron la concursada, el Estado Nacional y la sindicatura. Esto fue el comunicado oficial que dio a conocer hoy el portal fiscales.gov.ar, que es el portal donde los fiscales publican las cosas que quieren decir, los dictámenes y también los comunicados. Ahora, usted lo sabía antes porque nosotros ayer le mostramos el texto de la convocatoria. Y en el texto de la convocatoria no estaba Gabriela Boquín contradiciendo lo que dice el jefe de gabinete Marcos Peña. Evidentemente no vio el programa de ayer porque si nosotros lo pusimos y hoy a la mañana ya en radio volvió a decir que no había ido pese a haber sido citada, ya no estamos incurriendo en un error, ya estamos tergiversando la verdad. Seguramente tiene gente que nos vea igual. Lombardi, Hernán Lombardi, el miembro del gabinete que maneja los medios públicos y las manifestaciones culturales, centros culturales como el Centro Cultural Kirchner, dijo que había, pero que no había conflicto de intereses y volvió a contradecirse, esta vez con el jefe de gabinete también. Escúchelo. El presidente Macri justamente no habla, o sea, abstenido de hablar, porque esos son sus intereses, justamente no le podés decir haga y no haga el negocio, porque si hiciera, estaría opinando sobre lo que involucra a su familia. A ver.
En cambio, el jefe de gabinete, ¿qué había dicho a este respecto? Para evitar cualquier tipo de duda sobre posibilidades de conflicto de intereses, que nosotros no creemos que hayan ocurrido, pero para despejar cualquier tipo de duda, el Estado Nacional, como parte en estos juicios, le solicitará a la Auditoría General de la Nación que dé un veredicto técnico antes de suscribir una postura definitiva. ¿Hay o no hay conflicto de intereses? ¿Son sus intereses, como dijo Hernán Lombardi, o no, como dijo el jefe de gabinete Marcos Peña? Incógnitas, enigmas que nos quedan, que se suman cada día a este escándalo que ya no es argentino, sino que, como vieron ustedes al principio, recorre el mundo en medios como The Guardian, Le Figaro, el New York Times, CBS y tantos otros. Elisa Carrió, la diputada de la coalición cívica, jefa de la coalición cívica, una de las 3 armadoras de la coalición gobernante Cambiemos, salió de su silencio, rompió el silencio con un comunicado que no fue muy categórico a este respecto, pero se expresó. Dijo: la coalición cívica y el área afirmaron hoy que sus equipos técnicos están analizando el acuerdo. Se centró en la herencia del gobierno anterior. Dice: estamos frente a un conflicto de causas cruzadas. Por un lado, la dilación de la resolución del acuerdo benefició al Correo argentino en la licuación de su deuda. Será un dictamen completo que incluirá al grupo de Franco Macri. Fíjense ustedes que recién ahí, en la mitad del comunicado, se menciona el apellido del presidente de la Nación. Sí, en realidad en el comunicado lo que hizo fue cargar contra todas las restatizaciones que se hicieron durante el kirchnerismo. Habló de YPF, de Aguas, del Correo, y dijo que todo esto en realidad era una especie de artimaña para entregar empresas del Estado amigos, y volvió a cargar contra la herencia K. Es muy notable el verbo que usa. ¿Va a dictaminar la diputada Carrió? Sí, es la fiscal de la Nación. Como un fiscal, Sí. como un juez. ¿Cómo dictamina un diputado? O por ahí. Bueno, en el PRO están esperando el dictamen Carrió. Eso no hay dudas. De eso no hay dudas, porque esta sería una de esas ocasiones en las cuales ellos temen que la coalición cívica rompa. Claro, es de las 3 fuerzas, la que más ha hecho una bandera de la honestidad, de las cuentas claras, de la anticorrupción. Ahora, la verdad que llama la atención que se utilice ese verbo. Hoy tenemos como invitado a Ricardo Nissen, quien fuera presidente de la Inspección General de Justicia y que además tiene, diría, décadas de experiencia como auditor de cuentas de empresas y de balances. ¿Es así, Nissen? Buenas noches. Sí, es así. De alguna manera es así. Pero quiero aclararle algo. La doctora Boquín es una persona muy capacitada, está entre las mejores concursalistas del país. Es profesor titular de varias universidades. El nivel académico de la doctora Boquín no puede ser puesto en duda de ninguna manera. Y sin embargo, sobre eso es lo que primero que le quiero preguntar. La principal objeción que se ha puesto al dictamen de la fiscal es académica, viene de parte, la verdad, de gente que no acredita credenciales demasiado. El diputado Tonelli es uno profundas. de los que más le pegó a la cuestión técnica. Lo que le dicen es: no sabe la ley de quiebras, porque la ley de quiebras dice que no corren los intereses. Ahora, lo que dice el artículo 19 de la ley de quiebras es cierto que es confuso, es equívoco, pero dice que los intereses se suspenden, no que se interrumpen. ¿Usted cómo interpreta La eso? doctora Boquín, vuelvo a repetir, participa en todos los congresos de Derecho Nacional que hay en el país, en congresos internacionales, y le vuelvo a decir que es una de las grandes figuras del derecho concursal argentino. ¿Usted en la IGJ tuvo posibilidad de ver balances o actuaciones de Correo En Argentino? IGJ vimos muchísimas cosas. Nosotros luchamos fundamentalmente con anotar a los offshore entre el 2003 y el 2005 y tuvimos que luchar contra toda la corrupción empresaria. Y fue una época de una lucha tremenda donde teníamos a todos los que están en contra de Boquín y de otros episodios estuvieron en contra nuestra también. Balances analizamos mucho, que me acuerdo de haber analizado mucho el balance de aerolíneas en la época que estaba Interinvest y Marsansi, el grupo español, y nosotros, por supuesto, objetábamos toda una serie de maniobras o creatividad contable, porque teníamos el departamento contable. Lo nuestro, si bien fue más jurídico, en el departamento contable hubo muchas objeciones a los balances de las grandes empresas. Acá, más que creatividad contable, lo que parece haber es creatividad jurídica a la hora de
demandar intereses y después contrademandar, además con daños y perjuicios. Eso es más que eso, discúlpeme, pero eso es mala fe. Cuando usted entra en una negociación entre las mismas partes y usted no avisa en audiencia el 28 de junio, en donde nunca la notifican a la doctora Boquín, nunca notifican al fiscal, y usted no pone todo lo que está en juego dentro de ese conflicto, hay mala fe, ¿no es cierto? Y esa es la expresión que utilizó la fiscal Boquín justamente eso cuando claro, en su dictamen. Eso es clarísima mala fe. Yo estoy negociando con uno y uno no me pone los pleitos que tiene en contra mío y no los dice que existe y no dijo que había iniciado un juicio pocos días antes, es realmente algo que inclusive descalifica y tiene que tener muy en cuenta la Sala B de la Cámara Comercial al momento de analizar este episodio y analizar el dictamen y eventualmente mandar a la quiebra o el camino que se corresponda, si está de acuerdo con el dictamen de Boquín. En su experiencia, ¿este es el comportamiento de las grandes empresas y de los contratistas en Argentina? Mire, mi experiencia concursal, mi experiencia comercial, societaria y concursal, no me llama absolutamente la atención que se lleven a cabo las chicanas necesarias para prolongar estos episodios que muchas veces la Cámara piensa que son cuestiones muy calientes y demora mucho en resolverlas, ¿no es cierto? Así que no me llama la atención. Fijémonos un poquito en lo que fue el currículum del expediente el expediente del Correo Argentino, fijémonos cuánto tiempo la tuvo la Sala B para resolver, por qué convocó una audiencia en un proceso concursal. Es absolutamente inédito que la Cámara Comercial llame a una audiencia a las partes interesadas, porque el proceso concursal está perfectamente tabicado y reglamentado en la ley, y por eso es que a mí me indigna cuando dice que el gobierno anterior tuvo alguna culpa. El Estado como acreedor tiene los mismos derechos que los demás acreedores y por lo tanto no puede apurar como si fuese una negociación particular. ¿Quién podría haber apurado? Nadie podía haber apurado. El juez, la Cámara podía apurar. El juez podía haber apurado, la Cámara no haber resuelto en tanto, no haberle mandado el expediente a Boquín en tanto tiempo, no haber llamado a una audiencia, la tenían hace años. Deberían haber dictado la quiebra. Subía, bajaba. Por supuesto era la Cámara, el Poder Judicial, pero no el Poder Ejecutivo. Pero ahora lo que se dice justamente es que el Estado, como estaba en el concurso, podría haber pedido la quiebra y nunca lo hizo. Esto es lo que dicen desde el PRO. No depende del Estado. Depende de la actitud que asuman todos los acreedores frente a las propuestas de acuerdo preventivo que hace el deudor. ¿Pero un acreedor simple no puede pedir la quiebra igual? El acreedor simple puede pedir la quiebra al momento de pedir la quiebra antes de que se presente el concurso preventivo la firma o antes de decretarle la quiebra. Pero cuando están dentro del proceso concursal tenemos toda una serie de etapas y una propuesta que hay que analizar. De acuerdo a las mayorías que obtenga esa propuesta, se va a la quiebra o no va a la quiebra o va a ese procedimiento intermedio que es el carácter. Recién Alejandro le preguntaba sobre la actitud de los empresarios argentinos que van a los concursos y la actitud de un concursado, por ejemplo, del Estado Nacional, ¿es racional de aceptar una quita del 98%? Nunca jamás la he visto. Es más, le puedo decir que como conocedor de la jurisprudencia de la Cámara Comercial, porque sumarió los fallos de la Cámara Comercial hace aproximadamente 35 años, y especialmente en materia concursal, desde el año 2000, en donde salió el primer precedente, que era Línea, Vanguard y Arcángel Mayo, nunca he visto una propuesta así. Esta propuesta tiene que ser decididamente descalificada por abusiva, por enriquecimiento del deudor y empobrecimiento del acreedor. Eso es así. Si la Cámara, si el juez interviniente de la Cámara, en este caso, dictara la quiebra de Correo Argentino Sociedad Anónima, lo que impediría es que el grupo Macri, o sea, los controlantes de Correo Argentino Sociedad Anónima, cobren los juicios que le están haciendo al Estado. Obviamente, porque se lo va a administrar un síndico para repartirlo entre los acreedores, ¿no es cierto? Pero no solamente eso, la quiebra es muy temida, porque se inicia y abre la puerta o abre de las acciones. Va para arriba. Puede haber una acción de inoponibilidad contra Sideco, contra SOCMA, contra los Macri ante a título particular. Dígalo en castizo, por favor, que la gente no lo entiende. Bueno, puede haber una acción en donde se lo responsabilice por ese pasivo a los que controlaron a los que tenían que controlar. Los dueños. A los dueños de la empresa directamente. Sí, las famosas mamuscas, digamos. Claro. O sea, van sacando. Esta empresa era controlada por esta, que era Sideco. Esta empresa era controlada por esta, que era SOCMA. Entonces, y va subiendo. Entonces, si quiebra la mamusca más chiquita, se puede pedir la quiebra de la que le sigue hasta las personas físicas que son los que controlaban. Eso es el gran temor, la extensión de quiebra y las acciones de responsabilidad y la
hacer de cuenta que no existe Correo Argentino, la sociedad, para atacar directamente a los que pusieron la voluntad para actuar de esa manera. Vuelvo también a preguntar, porque la verdad no soy especialista en este tipo de situaciones de concursos y estos vericuetos económicos. ¿Es racional o es razonable que un acreedor acepte una plata, 600 millones de pesos, como para pagar una deuda y a su vez tenga 2.000 millones de pesos de una demanda? ¿Es racional que acepte un 6% de interés y ese juicio que tiene en su contra tenga un 11% de interés? Eso en derecho lo llamamos la doctrina de los actos propios. No ponerlo en la mesa, esas circunstancias, para llegar a un acuerdo único, es lo que dijo la fiscal, una prueba de mala fe, que no, ya por eso mismo no autorizaría a la Cámara a absolverlos en este caso y tendría que confirmar el dictamen de la fiscal. Independientemente de esto, la Cámara Nacional, la Sala de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que entiende en este tema, lo decíamos el otro día, está integrada por 2 juezas. En realidad por 3, pero una de ellas se excusó porque fue esposa del ex senador del PRO, Jorge Banossi. Se excusó y a partir de ahí dejó de intervenir la doctora Piaggi. Con honorabilidad, digamos, dijo. Es lo que corresponde. Yo tengo un vínculo con alguien de la fuerza política que lidera el dueño de esta empresa, me corro, dijo la doctora Piaggi. Las 2 juezas que quedan en esa Cámara son la doctora Matilda Valerini y la doctora María Lilia Gómez Alonso de Díaz de Cordero. La doctora María Lilia Gómez Alonso de Díaz de Cordero es la madre de Agustina Díaz de Cordero, que es la mano derecha de Garabano en el Ministerio de Justicia y que conduce el Plan Justicia 2020. ¿Pero ya se va a haber excusado o no? No, no se excusó y de hecho la doctora Díaz de Cordero es la que junto con la doctora Valerini van a decidir si mandan a la quiebra o no a la empresa de los Macri, que dicho sea de paso, y esto vale la aclaración, no es Correo Argentino actual, si bien se siguen llamando así, la que va a la quiebra es Correo Argentino Sociedad Anónima, que es la que se fue a concurso y la que está ahora discutiendo estas deudas. Que tiene 2 empleados. Con el Estado. 2 empleados. ¿Mantiene 2 empleados? 2 empleados. Mira vos, en su momento, claro, tuvo que traspasar todos los empleados que tenía al Estado en el año 2003 para esa administración del Estado que, como le recordábamos el otro día, dio ganancias desde el primer año y había dado ganancias hasta el último año. La verdad que es un récord. Un récord del management para el mundo de los Master in Business Administration. La gestión 97-2003 es un caso de estudio. Es cada vez más llamativo lo que está ocurriendo con el caso del Correo y vamos a estar en contacto con diputados que siguen discutiendo la ley de ART en el Congreso, pero siguen reuniéndose en este momento para discutir los pasos a seguir en materia del Correo. Lo del Correo va a ser el escándalo político del año. Y acá en Minuto 1 te lo estamos contando desde el día 0. En paralelo a esto, ahora volvemos a Correo, quédese ahí que va a haber más revelaciones, va a haber desde el Congreso un móvil del C5N. En paralelo a esto se recalienta la paritaria nacional. Y la paritaria, donde se están definiendo la suerte de los salarios de todos nosotros, tiene 2 hitos calientes, 2 hitos especialmente picantes. Los bancarios y los docentes. En el caso de los bancarios, todavía está vigente el paro que anunciaron para viernes, lunes y martes. 72 horas de paro bancario es lo que dispuso la bancaria justamente por la falta de homologación del acuerdo que habían firmado con las cámaras de bancos, que establecía un aumento del 24% a cuenta de su aumento anual. Pero hoy lo que supimos es que la Cámara de Apelaciones del Trabajo falló contra el Banco Central y contra los bancos a favor de el gremio, ordenando pagar la paritaria a los bancos. El fallo desde la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo aseguró que las entidades financieras deben cumplir el acuerdo salarial firmado en noviembre. O sea, ya hace un fallo en segunda instancia, porque ya había fallado el juez y ahora falló la apelación por la Cámara, así que esto forma parte de la cautelar que había presentado. Exacto. Había sido una cautelar de este señor que ven el canoso, que es Sergio Palazzo, el jefe de la bancaria, y en contra de Jorge Triaca, a quien ven a su lado en la imagen. Si bien él no figura en la causa, la causa lo que hace es ordenarle a los bancos y fallar contra el Banco Central y contra los bancos, pero bueno, es un duro revés para la estrategia de Jorge Triaca, que fue fuerte, declarando enemigo público número 1 a Palazzo y a sus bancarios.
Pablo Moyano, el líder de los camioneros, también habló sobre los sueldos y decía lo siguiente. Van a estar por arriba del 17-18% que pide, que convalida el gobierno, porque la verdad que casi no hay un antecedente de un acuerdo que se firmó entre las dos partes y no lo convaliden, ¿no? Que vaya el propio ministro de Trabajo, siendo hijo de un dirigente gremial, que vaya a la justicia para que no se homologue, no se pague. Sí, nosotros vamos a estar muy por encima, por supuesto. ¿Muy por encima es el 25, algo así, o más? Un poco más. Pero todavía, bueno, en marzo se cobra el último porcentaje del aumento y bueno, abril, mayo, según viendo cómo está aumentando, bueno, está aumentando todos los días, ¿no? Seguramente vamos a andar arriba de un 30%. Los docentes piden 35%, arriba de un 30%, dijo Pablo Moyano, que van a pedir también. Hoy, en el camino hacia el canal, lo escuché a Antonio Caló, de la Unión Obrera Metalúrgica, diciendo: nosotros estamos dispuestos a discutir el 20%, lo que están queriendo discutir ahora, pero después de que me devuelvan los 7 que perdí el año pasado. O sea que todos hablan de cerca del 30%, algunos, los que más perdieron, como los docentes, piden el 35%. Todo muy lejos del 18% que plantea el gobierno como tope salarial. Pero esa es la problemática de los trabajadores. Y en simultáneo a esto, surge y crece cada vez más la problemática de las pequeñas empresas, la problemática productiva del país, la crisis laboral que tiene como contrapartida una crisis productiva. Lo de los metalúrgicos, la marcha que hicieron ayer, no fue por los 7 puntos de salario que perdieron el año pasado, fue por los miles de despidos que se acumulan en el sector, por la apertura de importaciones. Y esa realidad que se vive con dureza en la industria, se vive en las pymes de otros sectores también. Fíjense los guarismos agregados que hay de dos sectores estratégicos, que están aguas arriba, digamos, pero que vale la pena mirar para ver el desempeño de los demás. En esta placa que le mostramos a continuación, acero y madera. Acero, usted ayer lo mencionábamos, cayó 11% la producción en enero, según el Centro de Industriales Siderúrgicos. Esto, insisto, es aguas arriba, es en grandes empresas las siderúrgicas, pero cayeron 11,6% y cayeron 5% contra diciembre. O sea que no es que cae menos interanualmente y empieza a verse el brote verde. No hay brote verde en esta industria. Y la madera, fíjense, 16,3% es la caída en volumen físico que registró en el año 2016. ¿Y saben qué es lo que puso en alerta total a las 27 cámaras de la madera y mueble que hay en la Argentina, que se reúnen en FAIMA, la Federación Argentina de Industria de Madera y Afines? Que China le ofreció a la provincia de Mendoza, al gobernador Alfredo Cornejo, vendernos casas hechas de madera. Casas prefabricadas, como las que usan los yanquis, que muchas veces uno en las rutas norteamericanas puede ver camiones arrastrando casas, que es raro. Bueno, casas hechas. Dice la Federación Argentina de Industria de Madera y Afines que acá se pueden hacer. Si se pueden hacer acá, traer casas hechas de China, de madera, ¿va a ayudar a esa gente que va a habitarlas? ¿O a la larga los va a dejar sin trabajo? José Urtubey, buenas noches, gracias por venir a Minuto 1. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. Esta realidad es una realidad que cada vez más sectores atraviesan, ¿no? Sí, a mí me gustaría hacer una contextualización, es decir, cómo termina el año 2016. Termina con una caída aproximada de un 5% de la actividad industrial. Otro dato que es interesante también traerlo a colación, la capacidad industrial instalada en la Argentina está al 65% en su ocupación. Y por supuesto esto nos lleva a que estamos entrando a un año que, si bien es cierto que ya los últimos meses no cayeron tanto quizás como octubre, en donde yo todavía veo un primer trimestre planchado y en donde desde ya la competitividad del país, si la vemos desde los puntos de vista tributario, financiero, y ahora hago un comentario también del comercio internacional, y estamos en un momento muy delicado en términos relativos con otros países. Ahora, yendo a lo que es Administración de Comercio Internacional, desde ya tenemos que tener muy en consideración el cambio que se produjo en el mundo. Es
Es decir, no es ocioso, deberíamos analizar qué pasó con el Brexit, qué pasó con Trump y en dónde, cuál es el comportamiento de China seguramente con sus excedentes, sus stocks que tiene, que ya el mismo Estados Unidos está teniendo precauciones sobre eso. Permítame traducirlo por si a alguien se le escapó. Lo que usted está diciendo es, se cierra Europa, se cierra Estados Unidos, sí. A China le quedan excedentes que nos va a querer vender a nosotros. Por supuesto, y te lo hago simple para que lo entienda cualquier persona. El PBI internacional, es decir, el crecimiento del Producto Bruto Internacional, es mucho mayor a lo que está pasando con el comercio. ¿Esto qué significa? Se está creciendo en puertas adentro. Todos los países del mundo están cuidando sus mercados Mal domésticos. Momento para abrir. Menos uno. Exacto. Menos un país que no está cuidando su mercado interno. Esto por lo menos debería ser una reflexión como para que sí o sí tengamos en consideración eventuales medidas como este tipo de importaciones masivas de productos. En Rosario, ayer en Santa Fe, cerró la última fábrica de llantas de metal que había en Argentina, la única fábrica de llantas de metal. Cerró sobre todo, fundamentalmente, por el aumento de la energía. Son empresas muy energointensivas estas. Se llama Mefro Wheels y dejó a 170 operarios en la calle. Dijo Alberto Donelo de la UOM Rosario que no existe control de la importación y que eso afecta a toda la cadena productiva. No se cuida a la industria ni a los trabajadores. Tenemos para escucharlo a un delegado de la UOM. Escuchémoslo un segundito. A pesar que tuvimos el apoyo constante de la UOM y del ministro de Trabajo y de Producción de Santa Fe, no conseguimos tener el eco del gobierno de Macri, ni tampoco de Triaca y de nadie. Y es una pena que la única fábrica del país que producía llanta está a punto de desaparecer y dejando libre el mercado a Brasil o a Europa, lo que sea. Lamentablemente, como dijiste vos, 170 trabajadores capacitados para hacer ese trabajo quedamos en la calle. Si fuera Triaca, le diría, señor ministro, lamentablemente el puesto le queda grande y no tiene lo suficiente de impuestos para poder enfrentar las situaciones de los argentinos. Porque es muy fácil de ocupar un puesto pero no hacer nada. Nosotros buscamos de todas las formas contactarnos con usted. Ni siquiera nos dio un minuto de su atención. Así que, la verdad, que Dios lo ayude. Esta noche tenemos en nuestra tribuna a empresarios pymes, empresarios que están atravesando situaciones críticas también, de la misma forma que los trabajadores que se están quedando en la calle en empresas como Mefro. Pero bueno, antes que ir a ellos, que vamos a hablar en segundos nomás con ellos, José Urtubey, que es dirigente de la Unión Industrial Argentina, nos decía que esto es una realidad que en el primer trimestre no se está revirtiendo. ¿Estos casos van a seguir ocurriendo? Es decir, la recuperación, yo no veo que vaya a haber una recuperación tan importante. Es decir, después de un año en que se cayó en la industria casi un 5%, yo veo un primer trimestre que puede empezar a haber encontrado un piso, pero no una recuperación. Esto en primer término. Segundo comentario, las pymes representan el 70% del motor de la economía en la Argentina. Es cierto que el año pasado se sancionó una ley que dio determinados beneficios, pero que fueron, desde mi punto de vista, insuficientes. Creo que si no se empieza a hacer una reforma para bajar la presión tributaria, se ponen políticas que desde lo financiero mejoren la posición de la producción y una administración de comercio internacional inteligente, yo creo que no vamos a estar colaborando en una recuperación de la industria, y esto es el desafío que sin lugar a dudas tenemos este año. Vamos a volver al tema económico en segundos nada más, insisto, con la tribuna donde van a hablar representantes de la Central de Empresarios Nacionales, de APYME, del Instituto Scalabrini Ortiz, de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino y demás. Pero no queremos abandonar el tema correo argentino. Insisto, usted nos está acompañando y son muchas las repercusiones que hay. Ya estamos al tope de los temas más discutidos esta noche y les agradecemos como siempre por eso, con el hashtag Choreo Argentino. Y estamos viendo si nos podemos comunicar directamente con el móvil que C5N tiene en el Congreso. En el Congreso está nuestro compañero Pancho Urrutia, que está por hablar con uno de los diputados de la oposición, con Héctor Recalde. Héctor Recalde está en vivo escuchándonos aquí en C5. Porque montos. No saben, no hicieron ningún estudio. Yo sí hice estudio de campo.
Yo sí los hice. Y aumentaron los juicios, es cierto que aumentaron los juicios. Pero la verdad que a los que piensan que son 5.000 millones de dólares en juicio le vendieron un buzón. Esta es la realidad. A mí este buzón me lo regalaron. A ellos el gobierno se los vendió. Alcalde, sobre el final de la sesión se metió el tema de las jubilaciones. ¿Cuál es su opinión al respecto? Tremenda. A nosotros modificamos la ley de movilidad jubilatoria con una fórmula que consagró que siempre el resultado de la fórmula creció más que el índice de costo de vida. Y ahora cambiaron la fórmula para reducirla. Más no puedo decir. Y por decreto, porque este gobierno se cree que puede legislar por decreto y el presidente se equivoca. Es el primer mandatario, no significa el que manda más, es el más mandado. Y como es el más mandado, tiene más responsabilidad en cumplir con la Constitución, los tratados internacionales y la ley. Bueno, estamos en vivo para Minuto 1, si lo podemos molestar unos segunditos. Lo vemos con el buzón en mano. Le vamos a pedir ahora que se coloque el retorno para que pueda hablar con nuestros compañeros en el piso. Le voy preguntando por otro de los temas que llevó la atención central de esta sesión respecto al acuerdo entre el Gobierno Nacional y el grupo Macri por la deuda del Correo Argentino. ¿Cuál es su postura? Mi postura es que es un gran fraude. Es decir, esto basta el sentido común. Yo no necesito hablar del artículo 19 de la ley de quiebras, si los intereses se suspenden, si son interrumpidos. Lo importante es que en nuestro país argumentar esto es lesionar, es no respetar y subestimar la inteligencia del pueblo argentino. Porque ¿quién puede creer que con un peso o 10 pesos del año 2001 puede comprar la misma cosa en el año 2017 y mucho menos en el 2018 o el 2025 que terminaría de pagar o el 2033, no sé cuánto? Esto la justicia dijo que era una propuesta abusiva de la familia Macri. Además, que sea la familia Macri la que realmente esté en los dos lados del mostrador. Lo único que falta ahora es que frente a la demanda oculta que había hecho el grupo Macri contra el Estado Nacional, el presidente de la Nación, Macri, en representación del Gobierno Nacional, se allane a la demanda y le pague todo, porque están los dos lados del mostrador. Compañeros, ya los escucha el jefe de la bancada de Frente para la Victoria, el diputado Héctor Recalde. Recalde, ¿qué tal? Buenas noches, Alejandro Berkovich acá. Ahora le pregunto en detalle... ¿Qué tal, Berkovich? ¿Cómo le va? Bien, ahora le pregunto en detalle sobre el correo, pero lo que usted acaba de decir es que modificaron el índice de movilidad jubilatoria por decreto para que dé menos. La fórmula. Esto fue lo que hoy nos desayunamos cuando anunciaron que las jubilaciones van a aumentar 12,6%. Se van a ir, si no leí mal, exactamente, a 6.377 la jubilación mínima. Exactamente, ahora, sí. ¿Y esto va a ser recurrido? El cálculo con la fórmula nuestra nos da 14 y pico. 14 y pico frente a 12,6. O sea, Berkovich. 2 puntos le robaron a los jubilados. Claro. Le robaron 2 puntos a los jubilados. Sí, señor, le robaron 2 puntos a los jubilados. Esto generó una reacción de muchos bloques. Lamentablemente, en vez de levantarse y dejarlo sin quórum, el oficialismo con solo 88 votos consiguió que se sancione esta ley. Pero más allá de la ley de riesgo del trabajo, ¿no se puede desde el Congreso intentar bloquear este decreto que modificó la movilidad jubilatoria? Berkovich, nos enteramos ahora. Todos los recursos legales judiciales que tengamos a mano lo vamos a utilizar, no le tenga ninguna duda, porque nuestro gobierno cubrió al 97% de los adultos mayores con una jubilación. Nos hicimos 3 moratorias, y las moratorias no eran por gente que no trabajaba y se fue a jubilar, era por gente que trabajaba y la tenía en negro y no pagaban los aportes. Esta es la realidad. Alcalde, respecto del correo, ahora sí, lo que hizo ayer buena parte de la oposición fue plantear que el gobierno tenía que venir al correo, que tenía que venir al Congreso de la Nación a hablar sobre el correo. ¿Cuál es su postura? ¿El Congreso tiene una opinión que dar a este respecto o la justicia es la que tiene que manejar? Mi postura es apoyar un proyecto nuestro de resolución para que se intime por lo menos al ministro de Comunicaciones, al doctor Aguad, a que concurra al recinto. Y además queremos que el presidente de la Cámara habilite las galerías para que haya pueblo que pueda ver qué es lo que se discute en este recinto. Porque con la excusa de que es pública pero no abierta al público, usted va a ver las gradas vacías, los palcos vacíos. Entonces nosotros vamos a cuestionar, pero queremos hacer no una charla de amigos en una comisión, queremos una interpelación en el recinto. Esto, de acuerdo al reglamento de la Cámara, es lo que nosotros creemos que tenemos que hacer. Respetamos a los otros grupos de oposición que se reunieron y dijeron vamos a invitarlo a charlar en la comisión. No creemos que sea lo que corresponde la interpelación.
Gracias, Recalde, le agradecemos mucho este contacto de Minuto 1, lo esperamos aquí como siempre. Gracias, Berkovich. Gracias a usted. Ricardo Nissen, lo que dijo Recalde es que esto basta para interpelar al presidente de la Nación o al ministro de Comunicaciones. Usted, que es abogado, pero además auditor de oficio, ¿cree que ese sería el camino? Sería uno de los caminos, sí, efectivamente. Ese camino, la Fiscalía Penal que ayer imputó y la Cámara Comercial que tiene que pronunciarse ahora mismo, lo antes posible, sobre el tema del dictamen de Boquín. Pero yo, lo que yo me pregunto, y breve le pido, sí. ¿La solución de acá, de esto, va a salir de la justicia o de la política? Porque el escándalo político ya está hecho, ya está en boca de todos. El gobierno tiene que reaccionar políticamente. Pero a la vez el concurso es un trámite judicial. Para mí es político, pero no se olvide, y discúlpeme, no se olvide que la justicia puede puede no darle, no seguir el dictamen de Boquín y fallar concretamente en favor de esa quita horrible que se ha producido. En ese caso se irá a la Corte Suprema. Y en ese caso ya sería gravísimo. Eso es lo que planteó la fiscal. En ese caso sería gravísimo. Ahí veremos jugar a la Corte Suprema, ¿no? Sí. En su independencia o no. Gracias, Ricardo Nissen, por acompañarnos esta noche. Urtubey, entonces para este contexto, las medidas no están alcanzando. Lo que creo es que hay que profundizar medidas que estén orientadas al desarrollo. Como te decía, desde lo tributario hay que bajar la presión tributaria, hay que alentar a la inversión, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, en términos industriales, la capacidad ociosa instalada es casi un 35% que no se está utilizando. Y desde ya también el tema de la Administración de Comercio Internacional hay que tener muy en consideración, y por supuesto la política financiera. Si no está todo orientado al desarrollo, la recuperación probablemente venga porque la caída fue muy grande en 2016, pero no la recuperación que va a llegar a la producción. ¿Qué hace el presidente de la Unión Industrial Argentina acompañando al presidente de una gira por España y mostrándose junto a él cuando la industria vive esta realidad tan dura? No, yo creo que está bien que lo acompañe, sinceramente lo digo, y como institución nosotros en todo lo que tiene que ver con la apertura al ofrecer los productos argentinos, son más de 200 empresarios que están acompañando, e institucionalmente me parece que es razonable que esto sea así, sobre todo con un país como España en el cual pretendemos lograr llevar nuestros productos. Gracias, Urtubey. La realidad que afecta a los pequeños empresarios es la más dura. Hoy nos acompaña Raúl Hutin, o Hatin, no sé cómo pronunciarlo, Hutin, que es secretario de la Central de Empresarios Nacionales, ¿no? De entidades empresariales nacionales. ¿Usted qué se dedica, Hutin? ¿Qué negocio tiene? Fábrica textil. Justo. Sí, justo. ¿Y cómo le está yendo? Por supuesto, estoy en las generales de la ley. La industria textil está por encima de los promedios. Estamos cayendo entre el 30, 40 hasta el 50% sectores como el lujanero. Pero yo no quiero hablar de mi caso particular. Acá estoy representando a todo un colectivo de empresarios pymes. ¿Todo le va así? Y a todos nos está yendo igual. La industria pyme está prendiéndose fuego, se está quemando, tenemos que salvar a la gente, y acá lo que tenemos que entender, que esto es una situación de gravedad donde toda la sociedad tiene que intervenir, y tiene que intervenir enérgicamente. Tenemos que salir a la calle a salvar lo salvable. Queda poca energía para después poder levantarnos. Porque cuando estamos en el piso, no hay quien nos levante, ¿eh? No, lo tenemos claro. ¿Augusto Santucho también es de la misma central o de otra? Del Movimiento de Empresarios Nacionales para el Desarrollo. Bien, y ustedes, me imagino, reunirán también distintos sectores, ¿no? Industrial, comercial. Son organizaciones multisectoriales, eso es muy común en el espectro gremial PYME. Lo sé. ¿Cuál es la medida que más les dolió de este último año y 2 meses? No, para mí el eje fundamental para solucionar esta situación que es realmente trágica, como dijo Raúl, es el tema de la regulación del comercio exterior. Yo creo que a partir de las importaciones. Totalmente. Digamos, el rol que juega la Secretaría de Comercio Interior y Exterior en un país es fundamental. Yo creo que antes eso nos daba un campo de acción que nos permitía trabajar y pensar en mejoras, en inversiones que nos permitan ser más competitivos. Y hoy en día estamos a merced de cualquier importador que con un autoelevador, antes se decía un fax, ahora es una computadora y un administrativo, compite de igual a igual con una empresa con 200 trabajadores. En Bursaco y Nacería, que en los últimos 10 años invirtió $12 millones, es una pyme muy fuerte, muy grande,
y hoy de producir 2.000 toneladas por mes, hoy está en 590 toneladas de producción, con 200 trabajadores, 50 que tenía contratado que las tuvo que despedir, y que va a tener que tomar medidas porque es inviable hoy producir en Argentina. O sea, en el horizonte lo que hay son, lamentablemente, más despidos y cierre de empresas. Para mí, cada mes que pase, la situación va a ser peor. Porque la realidad es que yo veo a mis clientes que antes me pagaban de una manera, hoy pintan la chequera y la usan y van pateando la deuda. Y estamos todos queriendo zafar, queriendo ganar tiempo, porque a todos nos cuesta despedir gente, nos cuesta en lo económico, nos cuesta en lo moral, convivimos con nuestros trabajadores. Gracias, Augusto. Muchas gracias. Breve pausa y ya venimos con el cierre con ellos.